Bueno, pues de este lado ya está. Ay, muchísimas gracias, señor peluquero. Estamos jugando de a veras. Pero luego si mi papá me va a pegar de a veras. No, porque te corto del otro lado para que queden parejitos los dos del mismo tamaño y ya no se da cuenta. ¿Quién no creció viendo al chavo esconderse en su barril? ¿Quién no soltó una carcajada con fue sin querer queriendo? El Chavo del Ocho no solo marcó generaciones, también se convirtió en un caso emblemático de éxito, conflictos legales y derechos de autor en México. Hoy te contaremos cómo nació este fenómeno, los problemas detrás de cámara y qué dice la Ley Federal del Derecho de Autor sobre su legado. Todo comenzó el 20 de junio de 1971. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, ya era un guionista reconocido cuando creó un sketch sobre un niño pobre, huérfano, que vivía en una vecindad mexicana. Ese niño era el Chavo, y el 8 del nombre no se refería a su edad, sino al canal donde se transmitía por primera vez, el Canal 8. Su éxito fue tan grande que cruzó fronteras. Fue traducido y transmitido en más de 20 países, desde Brasil hasta Italia, e incluso en Japón y China. Detrás de las risas, hubo muchas tensiones. En 1978, Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, se peleó con Chespirito y abandonó el programa. Poco después lo hizo Ramón Valdés, Don Ramón. Pero el mayor conflicto vino con María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretó a la Chilindrina. Aunque Chespirito fue el autor original del personaje, ella obtuvo legalmente los derechos de uso debido a que él no renovó el contrato de cesión, lo cual está regulado por el artículo 30 de la LFDA, que establece que toda cesión de derechos patrimoniales debe constar por escrito y tener una duración determinada. Después de la muerte de Chespirito, surgió la gran pregunta: ¿quién tiene los derechos de autor? ¿Su viuda, Florinda Mesa? ¿Su hijo, Roberto Gómez Fernández? ¿O Televisa? La respuesta no es tan simple. Los derechos de autor de los personajes y guiones están en manos de Grupo Chespirito, liderado por su hijo Roberto Gómez Fernández. Mientras tanto, los derechos de transmisión los tuvo Televisa. Pero en 2020, ese contrato se rompió. Los programas salieron del aire en todo el mundo, hasta que en 2024 regresaron a ViX, la plataforma de Televisa, tras nuevas negociaciones. En México, los personajes, guiones y hasta la imagen de una persona están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Y en casos como el del Chavo del Ocho, estas leyes son clave. Artículo 87. El retrato de una persona solo puede usarse o publicarse con su consentimiento expreso, o el de sus representantes legales. Artículo 231, fracción ZUNS. La utilización de la imagen con fines lucrativos o comerciales sin autorización se considera una infracción administrativa. Además, el derecho a la imagen dura toda la vida de la persona y 50 años después de su muerte. En 2025, HBO Max anunció la serie Chespirito, Sin Querer Queriendo, que relata la vida del comediante. Aunque promete contar los inicios del Chavo y sus personajes, también ha generado polémica. Florinda Mesa, viuda de Chespirito, demandó a la producción. ¿La razón? Considera que no se respetó el legado de su esposo, ni se pidió autorización a los titulares de los derechos. Su abogada lo dejó claro. No están en contra de la serie, sino de que se lucre con la imagen sin consentimiento, tal como lo protege la LFDA en los artículos ya mencionados. En resumen, El Chavo del Ocho no solo es un fenómeno cultural, también es un ejemplo claro de por qué los derechos de autor importan. Detrás de cada personaje que nos hizo reír, de cada frase que se volvió parte del habla cotidiana, hay un creador. Una mente que imaginó, escribió, actuó y dio vida a historias que trascendieron generaciones. Es fácil pensar que todo eso simplemente existe, como si fuera de todos. Pero no es así. En el fondo, cada uno de esos elementos tiene un origen claro,
y por tanto, una autoría que merece protección legal. Los derechos de autor no son solo un tema de trámites, contratos o letras pequeñas. Son el reconocimiento formal a ese esfuerzo creativo que muchas veces ocurre en soledad, con papel en blanco, con ensayos fallidos, con miles de revisiones. Durante años, El Chavo del Ocho vivió en el corazón del público sin que se supiera lo que ocurría tras bambalinas. Pero con el paso del tiempo, las disputas legales comenzaron a multiplicarse. Entre actores, productores, familiares y empresas, todos reclamando aportaciones creativas o derechos patrimoniales. La entrañable vecindad de la televisión se convirtió en un campo de batalla legal, donde emociones y leyes se enfrentaron. Hoy, más de medio siglo después, El Chavo sigue vivo, también en los tribunales. Las disputas por autoría, derechos comerciales y personajes continúan, y quizá nunca terminen, porque mientras más querida es una obra, más valiosa y disputada se vuelve. Así que la próxima vez que escuches un "fue sin querer queriendo", recuerda, en el mundo del derecho de autor, nada ocurre por accidente. Todo deja una huella, y protegerla es esencial para que las nuevas generaciones sigan creando con libertad y respaldo. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de esto? Deja tus comentarios en la sección de abajo. Hasta la próxima.